Buenas noches, alumnos. Habla la contadora Gallardo, Mariela. Hoy les voy a seguir desarrollando el ejercicio que estuvimos dando el miércoles pasado con respecto a análisis e interpretación de balance. Para hacer de vuelta un pequeño repaso, ¿sí?, en lo que respecta al análisis e interpretación de balance, hay varios análisis que se hacen con respecto a estos balances. Principalmente se toman dos principales estados contables. Dentro de este conjunto de balance general tenemos 4 estados contables básicos, ¿sí? El estado de situación patrimonial, donde le muestra el estado patrimonial del ente, cómo está compuesto en diferentes ejercicios económicos, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. El estado de resultado, que les muestra la situación económica que se produjo dentro de un ejercicio económico, y cuál sería la utilidad o la pérdida que ha obtenido en los diferentes ejercicios. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, donde se desglosa en detalle cómo está compuesto y cómo va evolucionando el patrimonio neto con respecto al activo, a los ajustes de capital, a las distintas reservas, a los resultados acumulados de los distintos ejercicios que va teniendo la empresa. Y por último, uno de los estados más nuevos, vamos a decir, son el estado de flujo de efectivo, donde le va mostrando en cada uno de los ejercicios cuál es el flujo de fondo, cómo se movió el flujo de fondo durante todo un ejercicio económico, la salida de dinero y la entrada de dinero, ¿sí? Que ese estado de flujo de efectivo les va a dar el total del rubro caja y banco. En el caso del estado de evolución del patrimonio neto, les va a dar el total del patrimonio neto en cada uno de los ejercicios, y el estado de resultado es el que va a determinar la ganancia o la pérdida que tuvo en cada uno de los ejercicios en la empresa, y que va a ser parte de uno de los rubros más del patrimonio neto. Es decir, que el estado de resultado, ¿sí?, su resultado final, ¿sí?, sea ganancia o pérdida, va a conformar dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Y así, otra vez, el estado de evolución del patrimonio neto nos va a determinar el patrimonio neto que va a tener cada uno de los ejercicios, y ese valor del patrimonio neto va a ser parte del estado de situación patrimonial. En los análisis que nosotros hicimos y empezamos a hacer en la clase anterior, utilizamos dos estados. El estado de situación patrimonial, que es el primero que aparece en el conjunto de balance general, y luego de la carátula de la memoria de la empresa, ¿sí? Y este estado, como también así el estado de resultado y el estado de evolución de patrimonio neto, siempre pueden observar acá en la pantalla que siempre el estado de situación patrimonial siempre viene comparativo con el ejercicio anterior, ¿sí? Las normas contables exigen que estos estados sean armados de forma comparativa con el ejercicio anterior, ¿sí? Es decir, en nuestro ejemplo, ¿sí?, un estado de evolución del patrimonio, un estado de situación patrimonial, vamos a ver hasta los valores de los distintos ejercicios. Por ejemplo, la empresa cerró su balanza el 31 de diciembre del 2020, va a venir comparativo con el 2019. Y así también se conforma el estado de resultado, el segundo estado de resultado, ¿sí?, que queda armado en el orden, donde también vienen los movimientos de los ingresos de la actividad principal, los gastos, ¿sí?, de la actividad principal, los ingresos y gastos extraordinarios que pueden suceder en el ejercicio o que son de actividades secundarias, ¿sí?, también con su comparativo
del ejercicio anterior, ¿sí? Después vienen los demás estados contables y demás información complementaria como cuadros anexos, ¿sí? Que hacen y conforman información más detallada de cada uno de los rubros que componen el estado de situación patrimonial. Bueno, en uno de los análisis, interpretación de balance, uno de los análisis que nosotros hicimos en la clase anterior son los análisis vertical y horizontal. Los análisis verticales le va a mostrar el orden, el porcentaje de participación de cada uno de los rubros del activo y cada uno de los rubros del pasivo y del patrimonio neto dentro de este conjunto. ¿Y qué significa ese porcentaje de participación? Por ejemplo, podemos calcular, ¿sí?, el porcentaje de participación del rubro caja chica, el porcentaje de participación dentro del activo del rubro tarjeta de créditos, o digamos, de las cuentas tarjeta de crédito, o del rubro créditos por venta, ¿sí? Por ejemplo, en análisis vertical, nosotros siempre vamos a poner dentro de, es una división, ¿sí? Donde el numerador, en este caso, un numerador es el rubro que se está queriendo averiguar su participación dentro del rubro del activo, dividido el rubro del activo. Por ejemplo, acá, cuánto participa el activo corriente dentro del activo, ¿sí? Es decir, que dividimos el activo corriente, dividido el activo total por 100. Y cada uno de los rubros del activo vamos comparando de esa forma, ¿sí? Y nos va dando los porcentajes de participación dentro del activo. En la parte del pasivo y patrimonio neto hacemos el mismo procedimiento, solo que vamos comparando, ¿sí?, los grados del porcentaje de participación del pasivo, los pasivos corrientes, no corrientes del patrimonio neto, ¿sí?, pero comparándole con el total, la suma del pasivo más el patrimonio neto. Por ejemplo, ¿cuánto participa, digamos, cuánto es el grado de participación del patrimonio neto con respecto al año 2020? Vamos a dividir el patrimonio neto dividido el total del pasivo y patrimonio neto multiplicado por 100, y eso nos va a dar un 75,86%. ¿Cuánto representa el pasivo corriente dentro del pasivo y del patrimonio neto? Corresponde a un 3%, un 3,77%. ¿Qué hago? Divido el pasivo corriente por la suma del pasivo y patrimonio neto y lo multiplico por 100. Ese es el análisis vertical. El análisis horizontal le da un análisis de tendencia, ¿sí?, de cada uno de los rubros en los distintos años, ¿sí?, de un año a base del año anterior. Por ejemplo, la cuenta Banco Nación, que está dentro del rubro de caja y banco, en el análisis horizontal se calcula de la siguiente manera. Se agarran los importes del Banco Nación del año 2020 dividido los valores del año 2019 y por 100. Y les va dando la tendencia. En este caso, ¿sí?, la tendencia de la cuenta Banco Nación fue de aumentar, es decir, que tuvo un incremento de un 203%. Y así sucesivamente cada uno de los rubros del activo, del pasivo y del patrimonio neto. ¿Sí? El análisis horizontal les va dando la tendencia, si aumentó o disminuyó en comparación del ejercicio anterior. Esos son análisis, ¿sí? Luego empieza otro tipo de interpretación por medio de índices, ¿sí? Por medio de índices que se los clasifican índices financieros, económicos y patrimoniales. Dentro de esos índices financieros, ¿sí?, hablando los primeros, los índices financieros, tenemos índices de liquidez. En este caso hay
varios índices de liquidez, yo les di los más básicos, ¿sí? Índice de liquidez corriente, índice de liquidez seca y de relación del capital corriente con el activo total. Estos índices de liquidez, índices financieros, ¿sí? Lo que hacen es calcular tomando información de los rubros del activo corriente y del pasivo corriente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la liquidez corriente, ¿sí?, de la empresa en los diferentes años? En el 2020, ¿cómo calculamos la liquidez corriente? Comparando el activo corriente dividido el pasivo corriente, ¿sí? Y ahí agarramos los valores que tenemos en cada una de los rubros, ¿sí? Y nos va dando una tendencia. En este caso, por ejemplo, la liquidez, es decir, ¿qué significa? Cuánto activo corriente tenemos para hacer plata para poder cubrir las deudas a corto plazo, ¿sí? Si este valor que tenemos acá da mayor a 1, la empresa está en un estado de liquidez, En este caso, como nos dio un valor menor a 1, significa que la empresa está en un estado de liquidez menor que el año anterior, ¿sí?, pero que no logra producir suficiente dinero en efectivo para cubrir sus deudas a corto plazo. En el caso que este valor nos diera mayor a 1, ¿sí?, significa que la empresa paga sus deudas de corto plazo y todavía le queda plata, ¿sí?, activo en la empresa, ¿sí?, activo corriente. Luego hay otra índice de liquidez seca, es decir, acá dentro del activo corriente, si nosotros vemos en la planilla, dentro del activo corriente tenemos varios rubros: caja y banco, créditos por venta, otros créditos y bienes de cambio. En este caso, ¿sí?, para hacer una liquidez seca, es decir, cuánto dinero en efectivo la empresa tiene ya, ¿sí?, para cubrir las deudas de corto plazo. ¿Cuáles son los rubros del activo corriente que uno puede tener a disposición más rápida el dinero? Caja y banco, ¿sí?, la plata que tenemos en la caja y en el banco. Inversiones corrientes, como por ejemplo depósitos en plazo fijo, que no superan el año para hacernos de efectivo. Créditos corrientes, los créditos por venta, ¿sí?, que no, digamos, necesitamos solamente cobrar, ¿sí?, para hacernos del flujo efectivo. Entonces la liquidez seca, lo que hacemos es sumar estos tres rubros y esa suma dividirlo por el pasivo corriente. Y ahí nos va a dar, ¿sí?, la liquidez seca. Que obviamente que al tener ya una liquidez corriente menor a 1, la liquidez seca también nos va a dar menor a 1. La relación del capital corriente y el activo total es otro de los rubros, otros de los índices de liquidez, ¿sí?, donde consiste en ver cuánto queda de capital corriente, ¿sí?, cuánto queda de capital corriente en comparación del activo total, ¿sí?, cuánto nos queda de bienes y derechos al corto plazo en comparación del activo total. En este caso, obviamente, que como nosotros tenemos iliquidez, obviamente que estos índices nos van a dar negativos, ¿sí? No hay un capital corriente, ¿sí?, que podamos relacionar con el activo total, ¿sí? Esos son los tres índices de liquidez que estuvimos calculando con los chicos en la clase anterior. Después empiezan los índices patrimoniales y entre estos tenemos varios. El índice de solvencia, el índice de grado de inmovilización, el índice de financiación de las inmovilizaciones y por último el de endeudamiento. En el caso de solvencia, ¿sí?, el índice de solvencia consiste en ya acá empezamos a combinar rubros del activo con rubros del patrimonio neto y también rubros del pasivo en general, ¿sí?, tanto corrientes como no corrientes.
Bueno, dentro del rubro de solvencia, ¿sí? ¿Cuánto es la solvencia que tiene la empresa? Es decir, cuánto la empresa es solvente, es decir, se financia por sí mismo el activo total. Y en este caso, ¿sí? En este caso, nosotros para sacar la solvencia comparamos, hacemos una división entre el patrimonio neto de cada ejercicio del 2020 dividido el activo total, ¿sí? Y así también hacemos en el 2019. Si observamos, ¿sí? El índice nos da, ¿sí? Un índice de 0,75, es decir, de 0,75 casi 0,76, es decir, un 76% del activo total está siendo financiado por financiamiento interno, es decir, siendo financiado por lo que genera la propia empresa, ¿sí? Y lo que han invertido los socios, ¿sí? Mayormente. Ya que tiene pocas deudas, a pesar de que no esté en una situación de liquidez, igualmente tiene pocas deudas, ¿sí? Y el financiamiento de activos, de los bienes y los derechos que tiene la empresa, están siendo más financiados por la propia empresa que por terceros. Si este valor nos hubiera dado, ¿sí? 0,50 está financiado mitad por financiamiento interno y mitad por financiamiento de terceros. Es decir, que nos endeudamos y nos financiamos, nos financiamos la mitad. En el caso de este valor nos dé menor a 50, 0,50, es que hay una mayor financiamiento de afuera, ¿sí? Es decir, que salimos a pedir prestado plata, ¿sí? Créditos a corto y préstamos a corto y a largo plazo, para poder financiar el activo total de la empresa, ¿sí? En este caso, la empresa es solvente. ¿Qué pasa con el indicador, el índice de grado de inmovilización? Acá lo que se analiza, ¿sí? Con este índice, cuánto representan los activos a largo plazo. Son activos que no se van a hacer dinero en efectivo en 12 meses, sino que más bien son utilizados eh, para solventar los otros activos corrientes, ¿sí? Por ejemplo, los bienes de uso, los activos intangibles, las inversiones de largo plazo, esos son activos no corrientes, ¿sí? Que no van a producir dinero en efectivo en el corto plazo, sino que van a venir acompañando la demás estructura de la empresa para que la empresa genere su efectivo. Bueno, y lo que le permite acá es analizar qué grado de inmovilización de activo tiene la empresa en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y hace esa comparación de la siguiente manera: divide los activos no corrientes sobre el total del activo, ¿sí? En este caso, ¿sí? La empresa tiene un alto grado de inmovilización. ¿Por qué? Porque la empresa es, si nos vemos acá en todos los detalles que tiene el estado de situación patrimonial, podemos ver, ¿sí? Que esto es un hotel. Y el hotel tiene grandes estructuras edilicias, ¿sí? Para poder prestar servicio, ¿sí? Y esas estructuras edilicias, ¿sí? Representan un gran porcentaje del activo, ¿sí? Acá podemos ver del total del activo. Fíjense que ya en el grado de participación por medio del análisis vertical le muestra que el activo no corriente participa más dentro del activo total. Y por ende, este índice de grado de inmovilización nos va a dar también, ¿sí? Un valor que tenemos acá, ¿sí? Que es el activo no corriente sobre el total del activo. El índice de endeudamiento, también razón o indicador, son sinónimos. Nos sacamos
comparando el total de las deudas de corto y largo plazo, es decir, el total del pasivo, dividido el patrimonio neto. Y en este caso, fíjense que, como yo les dije, como el activo de la empresa está financiado mayormente por el patrimonio neto, es decir, que en total la empresa no tiene grandes endeudamientos de corto y largo plazo. Por ende, este índice de endeudamiento, ¿sí?, nos da, ¿sí?, que el pasivo, el total de las deudas de corto plazo y de largo plazo, solo representan un 31% del patrimonio neto, ¿sí?, del financiamiento interno. Y en el año 2019 un 32%. Si esto nos diera un valor mayor, ¿sí?, es decir, que ya participa más, hay más deudas en la empresa y el financiamiento externo va teniendo mayor participación en el financiamiento de las empresas, ¿sí? El siguiente... El siguiente índice, que es el de financiamiento de las inmovilizaciones, es comparar el total de financiamientos internos y externos, ¿sí?, y dividir por el activo no corriente, ¿sí? Y ahí podemos ver, ¿sí?, que el patrimonio neto junto con el pasivo, ¿sí?, es mayor, ¿sí?, son mayores a el total del activo no corriente. Hola Norma, ¿cómo estás? Hoy parece que varios no pudieron participar, así que yo lo que estoy haciendo es un repaso del ejercicio que estuvimos haciendo, ¿sí? Y para que los que no asistieron puedan ver el ejercicio, cómo se fueron calculando los índices, los restantes índices, ¿sí? Así que cualquier duda, bueno, vos me preguntás, no hay problema. ¿Vamos? Bueno. Bueno, nosotros en la clase anterior dejamos hasta los índices de, patrimoniales, ¿sí? Los que siguen, los siguientes índices son los famosos índices económicos, ¿sí? Y entre estos tenemos rentabilidad, índices de rentabilidad bruta y neta, ¿sí? Y otros índices que ya vamos combinando la información que sacamos del estado de situación patrimonial junto con el estado de resultado. Uno de los primeros índices que se utilizan y que se calculan como índice económico es el índice de rentabilidad bruta. Y este índice es calcular, ¿sí?, la rentabilidad que tuvo la empresa en sus diferentes ejercicios. Y la forma que se calcula esta rentabilidad bruta es tomando el resultado bruto, que lo vamos a encontrar en el segundo estado llamado estado de resultado, ¿sí?, que está acá abajo en negrita, ¿sí? Este resultado bruto se saca de restar las ventas, ingresos principales de la actividad principal de la empresa, menos el costo, ¿sí?, de los servicios de esa actividad principal, o en el caso de empresas que compran y venden productos, el costo de la mercadería producida y vendida, ¿sí?, durante el ejercicio. Esa diferencia me va a dar un resultado bruto, ¿sí? Ese resultado bruto es el que nosotros, ¿sí?, vamos a utilizar para sacar esta rentabilidad, ¿sí? El resultado bruto del 2020 dividido el total de las ventas del 2020, ¿sí? Y también lo hacemos de la misma manera para el 2019.
Resultado bruto del 2019 dividido el total de venta del 2019. Y ahí nos va a dar, ¿sí?, una rentabilidad bruta, ¿sí?, de casi del 0,82, es decir, de un 82%, si lo multiplicamos por 100, un 82% de rentabilidad, ¿sí? Y casi un 87% de rentabilidad en el 2019. ¿Qué significa? Que por cada peso que se vendió, ¿sí?, nos queda de rentabilidad vendida, ¿sí?, 81 centavos. ¿Mm? Esa sería una forma de comparar la rentabilidad bruta. ¿Mm? La otra rentabilidad es ya un poquito más específica, que es la rentabilidad neta. Esta rentabilidad neta, lo que se hace es comparar otro resultado, ¿sí? Si nos vamos acá, seguimos cómo está conformado el estado de resultado. Luego del resultado bruto tenemos otros gastos, ¿sí? Dependiendo de cada una de qué actividad tiene la empresa, ustedes van a ver esto como gastos operativos o gastos fabriles o gastos no distribuidos, como lo ven acá, ¿sí? Dentro de estos gastos operativos tienen gastos administrativos, comerciales, de recursos humanos, sistemas, ¿sí?, de mantenimiento, gastos de comercialización, gastos por servicios públicos, ¿sí? Y estos gastos generalmente se los ubica luego del resultado bruto, ¿sí? Luego viene otra sección, ¿sí?, que son resultados, ingresos o egresos, ¿sí?, que no suceden todos los años, que son extraordinarios, no son de la actividad normal de la empresa, pero que pueden producirse. Entre eso, ¿sí?, otros egresos, tenemos intereses pagados, las amortizaciones que se calculan todos los años, ¿sí?, y otros gastos varios, ¿sí?, en este ejercicio. Ustedes pueden ver otros. Puede suceder que también la empresa haya tenido otros ingresos, intereses ganados, ¿sí?, si vendieron financiada la mercadería o prestaron servicio y financiaron con tarjeta de crédito, entonces le cobran unos intereses o intereses ganados son otros ingresos, ¿sí?, que puede suceder o no, ¿sí?, dependiendo de cómo se fue manejando, ¿sí?, la forma de pago durante los distintos ejercicios. Bueno, una vez que tenemos los gastos operativos y los otros egresos o ingresos, estos se restan o se suman, dependiendo si son egresos o ingresos, y eso nos va a dar otra utilidad, ¿sí?, una utilidad o resultado antes de calcular el impuesto a la ganancia. Este valor es el que nosotros vamos a utilizar para sacar la rentabilidad neta. ¿Mm? De cada uno de los años, ¿sí? De cada uno de los años. Entonces, agarramos del 2020, la utilidad antes de impuesto a las ganancias, dividido, ¿sí?, el total del patrimonio neto. ¿Sí? El total de patrimonio neto. Y también para el 2019. ¿Sí? Esto es una rentabilidad neta. Esta es una forma de, con los resultados ordinarios antes de impuestos, ¿sí?, nosotros utilizamos y calculamos la rentabilidad neta. Es decir, por cada peso, ¿sí?, que se está ganando antes de pagar impuesto a la ganancia, ¿sí?, cuánto de esto, ¿sí?, va a representar
dentro del patrimonio neto, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es, ¿sí? Menos de un centavo, ¿sí? Si nosotros acá multiplicamos, va a ser del 0, multiplicamos por 100 estos valores, ¿sí? Este nos va a dar 0,50%, el otro también nos va a dar un 0,50%, un 6%, 0,6%, ¿sí? Entonces, este es el valor, ¿sí? Que cada peso de patrimonio neto, ¿sí? Nos va a generar, ¿sí? Lo que nos representa la ganancia antes de pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Luego tienen otro, es el resultado ordinario, esta es otra rentabilidad ordinaria, perdón, ¿sí? Donde lo que se hace es sacar, ¿sí? El resultado del ejercicio que se generó, ¿sí? En el denominador. Este valor, ¿sí? Le restamos el resultado del ejercicio del 2020 y en el otro año del 2019, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Cuánto es esa rentabilidad sin tener en cuenta lo que ganó en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Entonces lo que yo hago es agarro otra vez el resultado antes de impuesto a las ganancias, le divido por, ¿sí? El total del patrimonio, me vuelvo acá arriba, pero le resto lo que generó en el ejercicio, ¿sí? Y cierro. ¿Tá? No hay mucha diferencia, es poca la diferencia que se genera, ¿sí? ¿Tá? No hay mucha diferencia, pero es, ¿sí? ¿Cuánto es la rentabilidad que tiene la empresa sin considerar la ganancia o la pérdida del mismo ejercicio? Sino que es el patrimonio que viene acumulando la empresa, ¿sí? Y ver la rentabilidad que va a ir generando de forma ordinaria, digamos, la rentabilidad normal que tendría que tener la empresa, ¿sí? Sin contar con la ganancia o la pérdida del ejercicio que se está analizando. ¿Mm? Después tenemos otra rentabilidad, a ver cuánta es la rentabilidad que genera el activo de la empresa, ¿sí? ¿Cuánto es la rentabilidad que genera el activo? ¿Mm? Y acá lo que vamos a comparar es la rentabilidad neta, es decir, la rentabilidad final que tiene la empresa, ¿sí? Dividido el activo total. ¿No? Dividido el activo total, ¿sí? Que este año tuvo bastante, este es el año 2020 y este es el año 2019, ¿sí? Esta es la rentabilidad que tuvo. Obviamente que en el 2019 le fue un poco mejor. Sí, vamos a considerar que estábamos en época de pandemia, pero igual, es decir, que cada peso de bienes y derechos generó una rentabilidad, ¿sí? De el 8%, ¿sí? Es decir, por cada peso, ¿sí? Por cada peso del activo tuvimos, ¿sí? Casi 10 centavos de rentabilidad, y en el 2020 y en el 2019 por cada peso del activo tuvimos una rentabilidad de 13 centavos. ¿Sí? Esa es una forma de interpretar estos tipos de rentabilidades. ¿Sí? Después tenemos otro, ¿sí? Que es el apalancamiento, es decir, se compara, ¿sí? Se compara la, la rentabilidad neta, ¿sí? Se compara con lo que sale de rentabilidad ordinaria, ¿sí? De rentabilidad del activo, más el financiamiento, ¿sí? Digamos, los intereses que la empresa pagó a los proveedores.
¿sí? Ese es el índice apalancamiento. ¿Tá? Para ver cómo fue evolucionando. Este es uno de los índices más pelotados que hay, ¿sí? Pero este es la rentabilidad que dijimos nosotros, la rentabilidad neta, aproximadamente, ¿sí? Y dividiéndole con una rentabilidad del activo, pero que también se le suman los intereses que se pagó a los proveedores, ¿sí? Es decir, intereses de corto y largo plazo por deudas, ¿sí? Que se tomaron para poder cubrir el activo. Y este tipo de índice lo hacemos en dos partes. Primero calculamos el numerador y después calculamos el denominador y luego hacemos la división, ¿sí? Entonces yo lo que hago acá es, primero voy a calcular la parte de arriba, ¿sí? La rentabilidad neta ordinaria. La rentabilidad neta ordinaria, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos, ¿sí? Esta, y le dividimos por el patrimonio neto. Está el patrimonio neto del 2020. Ese por un lado. Hacemos lo mismo para el 2019. Esa es la parte, ese es el numerador. Vamos al denominador, ¿sí? En la parte de abajo tenemos una suma que luego se divide esa suma. Entonces yo en este caso, como estoy en una planilla Excel, lo que hago, pongo esa suma en un paréntesis, ¿sí? Agarro de vuelta la rentabilidad ordinaria, ¿sí? Acá. Sumo, si hay intereses, acá intereses pagados, que son otros egresos. Cierro esa sumita y esa sumita la voy a dividir por el activo total. Está allá arriba en el estado de situación patrimonial. Y me da esto. La misma fórmula hacemos para el 2019. Acá tenemos numerador, la parte de arriba, y denominador, la parte de abajo de cada uno de los años. Y luego hago la división entre los dos. Este dividido el denominador. Y así lo hago también para el 2019. Y este es el apalancamiento, ¿sí? La rentabilidad que va a generar el financiamiento interno, ¿sí? Comparado con la rentabilidad que me genera el activo, ¿sí? junto con lo que nos financian los terceros, ¿sí? Y así también en ambos años. Estos son los índices económicos más utilizados y más calculados en aquellas empresas, ¿sí? Que tienen balances y quieren ver cómo van evolucionando tanto la parte de liquidez, tanto su solvencia, su endeudamiento y todo lo que tenga que ver con la rentabilidad de la empresa año a año, ¿sí? Además de cómo va evolucionando cada uno de los rubros dentro del activo, dentro del pasivo, dentro del patrimonio neto, por medio del análisis vertical y por medio del análisis horizontal, y también cómo va participando cada uno de los rubros de las cuentas de resultados, sean de ingresos o sean de egresos, cómo van evolucionando, qué tendencia van teniendo en cada uno de sus ejercicios, ¿sí? Esto es lo que generalmente es el análisis básico de lo que es analizar e interpretar los balances, ¿sí? Bueno, este es todo el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver acá lo que te pide, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo. Esta es la fórmula de Dupont, no la vamos a calcular, ¿sí? Yo le saco. ¿Ah? Ustedes pueden tachar ¿cómo es? De su ejercicio, ¿sí? Pero más que nada para que ustedes vean, ¿sí? Cómo se van calculando distintos índices. ¿Ah? Estos son algunos. Hay un montón de índices,
¿sí? Hay un montón de índices, pero no es la cuestión de la cosa que ustedes vayan calculando. Estos son los más básicos, los más entendibles, ¿sí? Después hay índices bursátiles, ¿sí? Índices para calcular, ¿sí? La evolución de las acciones que la empresa tiene cotizadas en bolsa, ¿sí? Eso ya se utilizan ya otros tipos de información que hacen parte de una información complementaria que hace parte del conjunto del balance general. Nosotros acá utilizamos estos índices exclusivamente para estos dos tipos de estados contables. Después hay otros índices económicos, por ejemplo, de rotación, cómo va rotando los bienes de cambio, cómo van rotando los créditos por venta, cómo van rotando las deudas comerciales, pero para eso se necesita otra información de cuánto es, cómo es el financiamiento que tiene, tanto para los créditos como para las deudas, ¿sí? Cómo la empresa va financiando sus ventas, si a 30, 60, en una cuota, en 3 cuotas, en 6, en 12, en 18, en 24, ¿sí? Si las deudas, ¿sí? También logran financiar en cortas cuotas o en largas cuotas, ¿sí? Todo eso también se necesita información extra para poder sacar esos tipos de índices económicos, se llaman de rotación, ¿sí? Y también lo que tenga que ver con la rotación de los bienes de cambio, ¿sí? Cómo van rotando, cómo se va renovando la mercadería o la materia prima, los materiales para producir, ¿sí? Los productos finales y luego para vender. Bueno, eso ya requiere otra información extra que está fuera de estos estados contables y que se pueden analizar más en profundidad esos rubros en general, ¿sí? Que tiene que ver con créditos, ¿sí? Con la financiación de las ventas y con la financiación de las deudas, ¿sí? Pero estos son más que nada para que ustedes vean cómo se manejan los índices, cómo se calculan con estos dos estados contables, ¿no? Así que bueno, acá termina este temita, ¿sí? Igualmente ahí ustedes tienen para practicar estos índices otros dos ejercicios más, ¿sí? Y les dejé también otro ejercicio, ¿sí? Eh, sí, por supuesto, Norma, sí, 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 por eso estoy grabando la clase, ¿ah? No te preocupes. ¿Cómo es? Ustedes van a tener ahí, después les voy a subir otro ejercicio más cortito, más sencillo, que no esté tan desglosado así, para que ustedes más o menos vayan calculando en base a lo que se les va pidiendo, ¿sí? Y ustedes vayan respondiendo cómo se interpreta cada uno de esos índices y análisis. ¿Estamos? Bueno, eso es lo principal de este tema, ¿sí? Así que este tema tienen bastante, tienen tres ejercicios más para practicar, ¿sí? Va a ser tema del parcial, obviamente que ustedes no van a calcular todo esto, van a calcular algunas partes, lo necesario para que ustedes respondan las preguntas, ¿sí? Pero esto es uno de los temas de la unidad 1 que yo siempre tomo, ¿sí? Para que ustedes más o menos sepan cómo se maneja la información de un balance general, ¿sí? No solamente se pone ahí y se lee, sino que también se pueden calcular, ¿sí? Ciertos ratios y hacer cierto análisis en cada año, ¿sí? De la vida de una empresa, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, eso es por hoy, ¿sí? Así que les dejo y les recomiendo, ¿sí? Ya en el tiempo que les sobra, practiquen los otros ejercicios, ¿sí? Para que le agarren más hábito a la práctica de manejar estos cálculos de índices y análisis, ¿sí? El que tenga una planilla Excel, bueno, que lo haga en una planilla Excel. El que no tiene planilla Excel, no tiene computadora,
lo puede imprimir y lo puede practicar, ¿sí? De forma manual. ¿Vamos? Bueno, esto es por hoy la clase, ¿sí? Así que les dejo este ejercicio, que luego lo voy a subir al Classroom, ¿sí? La clase grabada, y ahí ya queda terminado también nuestro ejercicio 1, ¿sí? Para que ustedes tengan como modelo de referencia para poder practicar los otros ejercicios. ¿Vamos? Nos vemos entonces el próximo miércoles, perdón, miércoles, ¿sí? Nos vemos, Norma. ¿Vamos? Chau, chau. Mm.